tardes. Se va a dar inicio a la audiencia de control de plazo, siendo las 3:30 de la tarde del día 13 de julio en Casma, en la sala de audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la señora juez Liz Fabiola Muñoz Beteta, ante el requerimiento del peticionante Antonio Asalde Yuen, contra el imputado José Alejandro Montalbán Macedo, Javier Chala Paroy, Gonzalo Sánchez Campos, Geral Fran Chala Matos y Raúl Díaz Charqui por el supuesto delito contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Casma. Por lo que se le va a solicitar la acreditación respectiva, indicando que la presente audiencia está siendo grabada en audio y video de conformidad al artículo 361, inciso segundo del Código Procesal Penal. Señor fiscal. Buenas tardes, señora juez. Mi nombre es Rolando Segundo Costa Flores, fiscal provincial, coordinador de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, con dirección en calle Mejía, Manzana C, lote 14, Casma, y teléfono 417620. Señor abogado de la defensa técnica. Muy buenas tardes, señor magistrado. Como defensa técnica y denunciante, mi nombre es Antonio Asalde Yuen, con domicilio procesal en la avenida Guarmey, número 296 de la ciudad de Casma, y con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 45937, con correo es antonioasaldeabogados@hotmail.com, con teléfono 99870-8275 y con RPM numeral 282179. Se habiendo acreditado las partes, se les comunica que la información proporcionada queda por válida y cierta, por lo cual este juzgado podrá notificar en cualquiera de los domicilios antes precisados. Se les indica si hay alguna objeción a la presente instalación de audiencia, señor fiscal. Señora magistrado, una cuestión previa antes del inicio de la investigación. En representación del Ministerio Público consideramos que la presente diligencia no ha cumplido con el presupuesto establecido en el artículo 334, numeral segundo párrafo. Presupuesto del 334, numeral segundo. Párrafo segundo. Párrafo segundo. Ya, perfecto. Se le da el uso de la palabra, señor abogado de la defensa técnica. Sí, doctora. Discrepamos con la decisión tomada por el Ministerio Público, puesto que este párrafo me imagino que lo manifiesta en torno a que se debe comunicar al Ministerio Público por escrito sobre la culminación de la investigación cuando se han vencido los plazos. Acá no existe vencimiento de plazo, doctora, y en tal sentido nosotros no estamos pidiendo el cumplimiento del vencimiento de plazo, sino estamos solicitando que se adecue pues a la normatividad, que es cosa distinta. Se le corre traslado para la duplica respectiva, señor fiscal. Gracias, señora juez. De la lectura no es como lo expresa la persona que me ha antecedido en la palabra. El numeral segundo del artículo 334, párrafo segundo, dice: quien se considera afectado por una excesiva duración de la diligencia preliminar es solicitar al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instando su pronunciamiento. Consideramos que está dentro de los parámetros señalados, porque no estamos en el tema del cumplimiento del plazo, sino que a consideración de la parte denunciante, el plazo resultaría ser excesivo en cuanto a la apertura de la investigación preliminar por parte del despacho fiscal. Entonces, en mérito a la razón que no es en la mesa de partes y que obra en la carpeta fiscal, no tenemos ningún documento que ha sido presentado por el denunciante durante el despacho fiscal, donde se solicita el requerimiento de recortar el plazo de investigación preliminar que se ha instaurado en la disposición primera de la carpeta fiscal 174-2012.
Perfecto. Sí. Señor magistrado, yo quisiera agregar algo. Si estamos hablando de los plazos que son 20 días, nosotros si extendemos los plazos... Por favor, ciñese simplemente a lo indicado por la cuestión previa planteada en la cuestión previa, sí, efectivamente, si estamos hablando de esos plazos que planteamos en la cuestión previa, nosotros vamos a ver que los días están transcurriendo, y entonces no tendría lógica esta cuestión previa, doctora, porque los plazos se acortarían, y para hacer el debate sobre 20 días o 40 días que se está impugnando, aquí estamos haciendo prácticamente una impugnación de lo que es la decisión fiscal de los 40 días, doctora. Bueno, ante la cuestión previa solicitada por el señor representante del Ministerio Público, el presente despacho considera lo siguiente, que si bien es cierto el artículo 334, inciso segundo, que prescribe lo siguiente: quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal de término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instado su pronunciamiento. Por favor, esta es la carpeta. Acá, como se tiene el incidente a la vista, el presente incidente ha sido notificado la disposición número 01-2012-MP en la carpeta fiscal número 174-2012, en la cual dispone aperturar la investigación preliminar por presunta comisión de los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público en contra de José Alejandro Montalbán Macedo, Javier Chala Paroy, Gonzalo Sánchez Campos, Gerard Fan Chala Matos y Raúl Díaz Charqui y los demás que resultan responsables en agravio del Estado peruano representado por la Municipalidad Provincial de Casma. La misma que dispone el plazo de 40 días para que se recaben los elementos de convicción. Si bien es cierto, el señor representante del Ministerio Público ha realizado esta disposición, a criterio de este despacho se advierte que habiéndose ya el afectado, habiéndosele ya vulnerado o considerando que es un plazo irrazonable, por lo tanto es de este criterio que no se debe de obtener como un requisito previo el hecho de acudir al fiscal, siempre y cuando ya se cumplió con la disposición. Sería caso contrario cuando el fiscal, habiendo transcurrido el plazo, no ha cumplido con la disposición respectiva, por lo cuanto este despacho considera que la cuestión previa solicitada por el representante del Ministerio Público y habiendo ya realizado la disposición correspondiente y supuestamente afectado el derecho de el solicitante Antonio Azalde Yuen, no considera que esta cuestión previa se debe de tomar en cuenta. Señor fiscal. Me reservo, doctora, el derecho de impugnar. Se reserva el derecho de impugnar. Señor abogado de la defensa técnica. Conforme, doctor. Conforme. Bueno, habiendo interpuesto, habiendo reservado el derecho de apelar con respecto a la cuestión previa de conformidad al artículo 334, inciso segundo, queda pendiente para que fundamente su apelación se lo considere respectivo y se da por instalada la presente audiencia. Se le da el uso de la palabra al abogado de la defensa técnica a fin de que fundamente su pedido de requerimiento de control de plazo de las diligencias preliminares. Con su venia, señora magistrado, vengo mi fundamento lo peticionado en la determinación emitida por el Ministerio Público en la disposición 1 del 2012, en la que ha dispuesto que el plazo de 40 días para recabar elementos de convicción. Creo que esta decisión sería dable, señora magistrado, si se trataría de un caso complejo, que en esta oportunidad no lo es, y que además, para nuestro modesto parecer, señora magistrado, no ha sido fundamentado ni motivado exclusivamente por el magistrado, en este caso el señor fiscal, adecuadamente, pues no se puede afirmar que no se ha logrado identificar a los presuntos autores, cuando la denuncia se trata de funcionarios públicos que han sido identificados, que en el caso de 3 de ellos se encuentran con información del Ministerio de Economía y Finanzas,
que en estos momentos le hago alcance por su intermedio, señora magistrado, al señor fiscal, donde se encuentran pues la hoja de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y aquí se pueden encontrar los trabajadores que vienen percibiendo una remuneración por parte de la Municipalidad Provincial de Casma, que esto está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en tal sentido, por su intermedio, señora doctora, le alcanzo al señor fiscal. Correcto. Además de esto, señora magistrado, tenemos presente que en la solicitud o en la denuncia interpuesta hemos solicitado que se les notifique a los denunciados en el local de la Municipalidad Provincial de Casma, lo cual no se ha tomado en cuenta, y con ello se desvanece pues la situación que se amplíe los plazos por supuesta complejidad o por supuesta cuestión de las características mismas de la investigación. Además, señora magistrado, esta investigación se sustenta en la documentación ya solicitada por el Ministerio Público a la Municipalidad de Casma, donde correctamente el señor fiscal le otorgó un plazo de 48 horas para que entregase la documentación requerida. Pues de ahí vendrían pues las declaraciones que tendrán que hacer las partes, en este caso los imputados y el denunciante. Pero yo quiero recordarle al señor representante del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, que el artículo 330 de nuestro nuevo Código Procesal Penal, en su numeral 2, establece que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, situación que a excepción de lo expuesto en la decisión ya la han venido logrando el Ministerio Público, señora magistrado, y creo que el señor fiscal sabrá reconocer que ya vienen trabajando arduamente en el caso, por lo que pienso que pueda allanarse en esta tarde nuestra solicitud antes de que su despacho resuelva. Pero también quiero recordar, señora magistrado, que su despacho ya se ha pronunciado adecuadamente en anteriores oportunidades en otros casos donde ha intervenido el Ministerio Público de Casma. Y hay que recordar que el Ministerio Público de Casma es un ente corporativo, y al ser un ente corporativo, los fiscales que han participado en anteriores audiencias han debido comunicar a sus superiores o a su ente corporativo de la decisión dispuesta por su despacho. Yo creo que en los términos de plazo que ha manifestado ya su despacho, doctora. Nuestra solicitud, en la que solicitamos el pronunciamiento de su despacho sobre el plazo irrazonable, se basa en lo dispuesto en el artículo 334, numeral segundo, que estoy seguro usted volverá a pronunciarse por el cumplimiento de la legalidad, pues como es de conocimiento, existiendo indicios que aseguren el acto delictuoso, se puede formalizar investigación preparatoria, en la cual no puede repetir lo actuado en la investigación preliminar. Pero que además estoy seguro, señora magistrado, que el Ministerio Público no llegará a la formalización de la investigación preparatoria, pues con las pruebas solicitadas encontrará el acto delictivo y formulará directamente la acusación. Por lo expuesto, señora magistrado, solicito se declare fundada mi petición y su despacho, al resolver, indique al Ministerio Público el término de plazo que éste deberá hacer dentro de 20 días, que he solicitado en la misma denuncia, que también lo he mencionado. He culminado la intervención, señora magistrado. Gracias. Se le da el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Efectivamente, antes de dar inicio un poco a las deposiciones que ha dado el abogado denunciante, quiero dejar en claro en esta sala que el día 9 de julio del 2012 fue formulada la denuncia, presentada la denuncia ante el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Casma. El día 10 de julio, es decir, al día siguiente, cuando se me hace entrega al despacho, se apertura la investigación preliminar. El día 11 salen los oficios referidos a la Municipalidad Provincial de Casma solicitando cuadro de asignación de plazas, CAP, ROF, MOF, ordenanzas municipales, resoluciones de alcaldía, currículum vitae, boletas de pago y una serie de documentaciones que, dicho sea de paso, si bien es cierto, el abogado de la parte denunciante señala que están colgadas en la web,
para el Ministerio Público los elementos de convicción tienen que, como se tratan de documentación pública, el elemento de convicción tiene que ser referido a documentación que expida la misma entidad. En este caso, por eso es que se ha oficiado a la gerencia municipal para que remita la información en copias certificadas o documentación original respecto de los elementos de convicción que necesita el Ministerio Público para investigar los 3 tipos penales denunciados. En ese contexto, se les ha notificado, como lo repito, el 11, corre al día siguiente de la notificación, que es el día 12, estamos 13, 14, y el día 15, dentro del plazo perentorio que se le ha dado, estaríamos con cierta información. De lo que se ha señalado también al representante de la parte denunciante es que se hizo esa solicitud también a nivel del despacho de alcaldía y a nivel de la oficina de control interno. Consiguientemente, también dentro de la investigación preliminar hemos solicitado al representante legal de la oficina de control interno y de la Secretaría General para que nos informen el estado en el que se encuentra el pronunciamiento, el pedido administrativo que hizo el denunciante. Eso también obviamente necesita un tiempo prudencial para que nos remitan la información. También hemos dispuesto que se tomen las declaraciones por parte del representante de OSI, así como también del secretario general. Otra cosa interesante también es que nosotros, dentro del estadio de la investigación preliminar, muy aparte de esas investigaciones, hemos notado que de acuerdo al artículo 127, numeral tercero, cuando nos dice que las notificaciones y citaciones, salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal, la notificación se hará personalmente entregándole una copia en su domicilio real o centro de trabajo. Consiguientemente, si existe una denuncia en donde se señala que los supuestos denunciados trabajarían, lo ponen interrogante, trabajarían en la entidad municipal, obviamente quien le va a responder si trabajan en dicha entidad edilicia es la propia administración. Por eso hemos tomado en consideración ese pedido y como se trata de la primera disposición, hemos notificado de forma en el domicilio real de 2 de los denunciados. Obviamente que 3 de ellos tienen domicilio acá en Casma, pero los otros denunciados, su domicilio real, de acuerdo a ficha RENIET, uno está en Huaraz, Avenida Centenario, Girón Yungay, 122-124 Independencia, y el otro es en Nuevo Chimbote, Asentamiento Humano San Diego, Manzana C, lote 19. El día viernes se ha entregado formalmente al área de notificación para que se curse la notificación respectiva a través de vía exhorto de la administración de Chimbote, y también lo hemos hecho lo mismo con Huaraz. Entonces, sí, el Ministerio Público está actuando con la prontitud del caso, pero vemos que efectivamente existen una serie de diligencias que requieren un tiempo prudencial para tener los elementos de convicción. Repito, el abogado de la parte agraviada señala que efectivamente está en el portal web EU, pero para el Ministerio Público el elemento de convicción, como se trata de pronunciamiento de parte de la entidad pública, obviamente requiere de la documentación respectiva. Por eso es que se han hecho los oficios para la remisión del caudal probatorio. Eso era en mención a lo que tenía que hablar. En cuanto a lo no identificado de denunciados, efectivamente sí hay un reconocimiento de parte del Ministerio Público que había un error de plancha al momento de hacer la investigación preliminar, porque obviamente al momento de la investigación estamos señalando quiénes son los denunciados, ¿no? Y obviamente no habría un correlativo con la parte, el segundo párrafo del cuarto, considerando la investigación preliminar en cuanto que el plazo se ampliaría por una falta de identificación. Obviamente sí, eso ha habido un problema ahí un poco de informático en el cual ha habido un planchado, pero eso no ha sido las consideraciones que ha tomado este Ministerio Público para el plazo que se ha considerado pertinente recabar los elementos de convicción para esta investigación preliminar.
se le da el uso de la palabra para la dúplica respectiva en el plazo de 2 minutos, por favor. Sí, doctora, yo voy a ser breve en este caso, solamente recordarle al señor representante del Ministerio Público que yo felicito la labor que viene haciendo y realizando porque la está cumpliendo en parte, pero hay cositas que escapan a esta naturaleza, como ya lo reconoció, que ha fundamentado mal lo que es el plazo, y no solamente ello, yo quiero recordarle que por ley orgánica de municipalidades tiene como consecuencia, doctora, y obligación también por ley que está colgada en el Ministerio de la Presidencia, que todas las municipalidades tienen que contar con un portal, y la ley orgánica de municipalidades en su artículo 44, inciso C, establece pues que los portales y la validez de la documentación son las que están colgadas en su portal. Y los documentos que he alcanzado, señora magistrado, al Ministerio Público, le ha alcanzado el directorio de funcionarios, en el cual pues establece quiénes son los que están trabajando en la municipalidad, y en tal sentido ese documento no es documento fehaciente y legal, porque eso ha sido impreso de la página web de la Municipalidad Provincial de Casma. Asimismo, señora, los indicios razonables en el cual se entraría a una investigación preparatoria sería esta resolución de alcaldía, que también se encuentra en el portal de la Municipalidad Provincial de Casma, que es la designación de número de funcionarios denunciados, que al parecer no contaría con título profesional. Y en tal sentido, si hablamos de legalidad, la legalidad está expuesta en el expediente y en la denuncia, y por ello yo pido que, más allá de hablar de fondo, estamos tratando solamente el punto de lo que significa pues el plazo razonable que debe dar la investigación. Y en tal sentido, por último, manifiesto que toda otra actuación, señor magistrado, se puede llevar en una investigación preparatoria de ser el caso. ¿Quiere hacer uso de la réplica? Sí, muchísimas gracias. Se cuestionan los tipos penales, como argumento fáctico de los tipos penales denunciados, es que las personas han sido designadas sin tener título profesional. Uno de los elementos de condición que va a tener el Ministerio Público para llevar una investigación idónea es recepcionar los currículos vitae de los denunciados, en los cuales obviamente se verificará si cuentan estos con título profesional. De estar consignados como tal, el Ministerio Público automáticamente también tendrá que oficiar a las universidades para determinar si efectivamente esos títulos son válidos. Además también de que en su oportunidad se oficiará a la Asamblea Nacional de Rectores si son aceptados o no los títulos que de cual devengan de las universidades y de cual devengan estas certificaciones profesionales. Por eso es que consideramos que el plazo es suficientemente razonable como para poder llevar a cabo ciertos elementos de condición para una investigación prueba. Además, debemos entender que el Ministerio Público no solamente es defensor de la legalidad y el debido proceso, tanto para la parte denunciante como la parte denunciada, ¿no? Eso es todo. Perfecto. Antes de tomar la decisión correspondiente, solamente para que me aclare señor abogado peticionante de este control de plazo, para que me precise si efectivamente todas las personas que están imputadas en este incidente de investigación han sido los que usted ha denunciado, o hay otras personas que usted ha indicado que no están aquí presentes. No, señora magistrado, todas las personas que he denunciado se encuentran trabajando actualmente en la Municipalidad Provincial de Casma. La pregunta era que si usted lo ha individualizado, en otras palabras, o usted ha precisado quiénes son a las personas que usted está denunciando. Sí, se ha precisado, y tal es así que lo ha tomado en cuenta el señor fiscal y lo ha consignado en su resolución, con los nombres propios está en su disposición, las 4 personas que han sido denunciadas. Ya no hay ninguna persona que falte. No tengo conocimiento, por último, de otra persona. Perfecto. Señor representante del Ministerio Público, solamente para que me precise, usted ha indicado que por la pluralidad de tipos penales y por los domicilios de las personas investigadas, que es en Huaraz, en Nuevo Chimbote, y 3 que son en domicilio acá en Casma, aparte de esas diligencias
hay otro obstáculo o complejidad de conformidad al artículo 334, inciso segundo, características, complejidad y circunstancias, para lo cual su despacho ha tomado como plazo de investigación preliminar de 40 días. Gracias, señora juez. Del tenor de la denuncia de investigación, de inicio de investigación preliminar, efectivamente el denunciante señala a 4 personas supuestamente que han cometido el ilícito penal, pero también me pone textualmente, voy a explicar lo siguiente, ¿no? Y dice, ¿no? Denuncia contra Alejandro Montalbán Macedo, Javier Chala Paroy, González Sánchez Campos, así como los que resultan responsables del delito de nombramiento o aceptación indebida para cargo público. Ese resulta responsable significa que tengo que hacer una serie de diligencias para determinar si en su oportunidad hubieran otras personas que habrían intervenido en el ilícito denunciado. Consiguientemente a ello, en la disposición fiscal de apertura de investigación preliminar, se dice, ¿no? Aperturar investigación preliminar por la consulta comisión de los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, contra Montalbán Macedo, Chala Paroy, Gerald Chalamato, Raúl Díaz Charqui y los demás que resultan responsables. Eso un poco en aplicación, tomando en consideración el razonamiento fáctico de imputación que hace el denunciante, perdón. Muy aparte de ello también, sí, se necesita, como vuelvo a repetir, señor juez, muchas diligencias. Como le he explicado en una oportunidad, nosotros pensamos que como existe cuestionamiento en la condición profesional de los denunciados, los currículos vitae, cuando sean entregados o no al despacho fiscal, va a generar otra actuación fiscal, como será citar o oficiar a las universidades respectivas para que nos informen sobre la validez de dichos títulos. Y si nos dan ello, también, vuelvo a repetir, se tendrá que oficiar a la ARN para que nos diga si son válidos o no porque todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Los Ángeles no son reconocidos por la Asamblea Nacional de Rectores, no tenemos ese problema. Y es de conocimiento público. Por eso también, ya un poco visualizando o haciendo un derrotero del procedimiento a seguir, es que hemos considerado pertinente los 40 días. Perfecto. Solamente la última aclaración, señor Yuen, en el sentido que usted en su denuncia respectiva ha precisado ciertos imputados los cuales están en este incidente, pero a la vez también ha precisado y que los que resultaran responsables. En ese que se resultaran responsables, teniendo en cuenta que el titular de la acción penal precisa que tendría que investigar, pero si usted aclara en este instante que efectivamente son aquellas personas que se encuentran en el incidente, o hay otras personas que supuestamente tendrían que individualizar para poder continuar con esta investigación. Sí. En materia municipal, señor magistrado, tenemos que ver una cosa contundente, ¿no? La ley orgánica de municipalidades establece responsabilidades, y tal es ello que la ley no solamente comienza con el titular, que es el alcalde, sino también comienza, como lo dice el artículo 26, si mal recuerdo, que es con el gerente municipal, con 36, que es la responsabilidad del gerente municipal. Todos los nombramientos que se realizan en una municipalidad es a propuesta del gerente municipal, o todas las designaciones, es a propuesta del gerente municipal. Y en tal sentido, aquí se ha citado ya en parte se ha citado el gerente municipal, vuelvo a repetir, el señor fiscal está cumpliendo una buena gestión en este aspecto. A la pregunta, simplemente que me precise que si es cierto aquí que faltan otras personas que usted supuestamente ha denunciado y que son los que se resultaran responsables. No, solamente que me precise si efectivamente no hay otra persona, doctora. Solamente lo que ya se ha precisado en esta carpeta fiscal o este incidente. Solamente esto. Solamente. Ya no faltaría otras personas que supuestamente resultaran responsables. Sí, doctor, disculpe, cuando he puesto si los que resultan responsables es cuestión de quienes avalan los contratos, por eso hablaba del gerente municipal y quienes sellan el contrato. Esa es la responsabilidad que tendrían algunos funcionarios. ¿Avalen los contratos respecto? En que le tienen que dar conformidad a las disposiciones o a las resoluciones, doctora, a eso iban, ¿no? A las resoluciones de nombramiento de funcionarios. Designaciones de funcionarios. La validación de los funcionarios. De aquí, por ejemplo, en esta resolución que le ha juntado, esta resolución, si bien es cierto, la hoja de la página web de la municipalidad la cuelga solamente sin firmas y sin sellos, esta tiene que tener el visto bueno del alcalde, del secretario general, del gerente municipal y de la asesoría legal correspondiente. Asimismo, tiene que tener la firma del alcalde.
y en tal sentido a eso me refiero cuando se habla de responsabilidad. O sea, estamos hablando de personas que están integrando la gestión municipal. Bueno, habiendo ya aclarado el panorama y no habiendo, y también acá viene precisado el abogado peticionante de requerimiento de control de plazo, que efectivamente al haber escuchado ya al señor representante del Ministerio Público, en la cual precisa de que ya no existen otros denunciados, por su parte se va a proceder a emitir la resolución correspondiente. Resolución número 2, CASMA, 13 de julio del año 2012, ante el pedido de autos vistos y oídos, ante el pedido de requerimiento de control de plazo de diligencias preliminares por la persona del denunciante Antonio Azalde Yuen, en el incidente número 09-2012 contra los imputados José Alejandro Montalbán Macedo, Javier Chala Paroy Gonzalo, Sánchez Campo, Geral Fran, Chala Matos y Raúl Díaz Charqui, por el supuesto delito contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Casma. Habiendo escuchado los fundamentos de los requerimientos y habiendo asimismo también, en cuanto a la fundamentación, réplica y dúplica, tanto de las partes intervenientes, las mismas que quedan grabadas en audio y video, y considerando, primero, que se advierte que, de conformidad al artículo 334, inciso segundo, que prescribe nuestro Código Procesal Penal, que el plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3 es de 20 días, salvo que se produzca la detención de una persona, que no es en el presente caso. El fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Asimismo, también se debe de tener en cuenta que estamos en la etapa de investigación preliminar, y teniendo en cuenta el artículo 330, en donde precisa que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas de su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente. El abogado peticionante precisa que para él, al momento de formular su denuncia, con fecha 9 de julio y habérsele notificado con fecha 10 de julio la disposición número 01-2012 mediante la carpeta fiscal 2012-174, al indicar que el señor fiscal apertura investigación preliminar por el delito contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público contra los investigados o imputados antes señalados, la cual precisa que es un plazo irrazonable el plazo determinado por el Ministerio Público, que es de 40 días, porque asimismo él ha facilitado en este momento, de conformidad a las leyes y normas administrativas, en donde la Municipalidad Provincial de Casma cuenta con un portal en donde se encuentran precisados los nombres de los funcionarios, y mediante las resoluciones que han sido designados para el cargo respectivo, por lo que considera que se le declare fundado el control de plazo por haberse convertido en irrazonable, y teniendo en cuenta que es un delito no complicado, sino un delito común. Segundo, el señor representante del Ministerio Público precisa que al momento de realizar la disposición de apertura de investigación preliminar, lo ha realizado en forma oportuna, de inmediata, teniendo en cuenta que su despacho ha recibido la denuncia en fecha 9 de julio y que ha formulado la misma en fecha 10 de julio, y asimismo ha cursado los oficios respectivos con fecha 11 de julio a la Municipalidad Provincial de Casma, así como ha oficiado a la gerente municipal para que remita el Manual de Organización y Funciones, MOF,
ROF y asimismo expida algunas copias certificadas de las resoluciones y acuerdos de consejo respectivo, así como resoluciones de nombramiento de los imputados por supuestamente haber obtenido un cargo, aceptación de cargo público sin contar con los requisitos por ley, tales así como el título profesional respectivo, los mismos que requiere el plazo para poder realizar la investigación pertinente, y que asimismo tendría que confrontarlo con la Asamblea Nacional de Rectores, y también por la pluralidad de tipos penales denunciados tendría que tomar las diligencias y declaraciones del representante de OSI, órgano de control interno de la Municipalidad Provincial de Casma, también al despacho de alcaldía, así como al secretario general, habiendo realizado todos estos trámites administrativos a la fecha, y asimismo precisa que de conformidad al artículo 127 deben los imputados ser notificados en su domicilio real, teniendo 3 de ellos domicilios en Casma, 1 en Huaraz, 1 en Nuevo Chimbote, por lo cual el Ministerio Público ha precisado en este acto que requiere tiempo para reunir los elementos de convicción y que requiere los documentos que son para reunir la caudal probatoria, y que no pueden ser sacados o dejarse llevar por documentos que están remitidos en el portal de la Municipalidad Provincial de Casma. Tercero, asimismo, el abogado defensor precisa que, si bien es cierto, en este acto ha indicado que se está dando las facilidades para que el señor representante del Ministerio Público determine que todas las personas investigadas se encuentran en los documentos en el portal de la Municipalidad Provincial de Casma, tal como lo prescribe el artículo 44, inciso C de la Ley de Municipalidades y normas administrativas vigentes, por lo cual indice que solamente es necesario tener indicios razonables en la presente etapa de investigación preliminar, y que las demás diligencias se tendrían que ver llevado fácilmente en la etapa de investigación preparatoria. Quinto, habiendo analizado y habiendo escuchado las partes respectivas, teniendo en cuenta efectivamente que nuestro Código Procesal Penal precisa que las diligencias preliminares son de 20 días, y teniendo en cuenta que se trata de un delito común y no complejo, como es el abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público, y asimismo teniendo a la vista la carpeta fiscal, donde el señor representante del Ministerio Público ha precisado sus diligencias pendientes de actuar con fechas 17 de julio, 20 de julio, asimismo 18 de julio, 19 de julio, y habiendo cursado los oficios respectivos tanto a la gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Casma, y para que acuda asimismo la Oficina de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Casma, para que en el plazo de 48 horas cumpla con remitir bajo responsabilidad las copias fedateadas, que son indicios que va a poder tomar en cuenta para esta etapa de investigación preliminar, más aún teniendo en cuenta que solamente se encuentra pendientes a actuar las declaraciones y documentos que fácilmente lo pueden cumplir, más aún si se encuentra todavía dentro del plazo de investigación preliminar la disposición número 174/2012 de fecha 10 de julio y teniéndose que cumplir la diligencia preliminar en el plazo de 20 días, su plazo todavía es hasta el día 30 de julio, fecha suficiente, teniendo casi 10 días después de haber señalado las diligencias para recepcionar las declaraciones, que son las últimas diligencias a la fecha 20 de julio. Por lo cual, no habiendo también precisado en este momento el señor representante del Ministerio Público, salvo que uno de los imputados tiene como domicilio en la ciudad de Huaraz y uno en domicilio en Nuevo Chimbote, por lo que no encontrándose obstáculo ni complejidad ni características suficientes como para que se pueda determinar un plazo diferente al plazo establecido en el artículo 334, inciso 2. Más aún teniendo en cuenta que a la fecha ya se han cumplido concursar los oficios respectivos
y ya se está dando dentro del plazo, teniendo en cuenta que los oficios han salido con fecha 10 y estando fecha 13, a la fecha supuestamente o presumiblemente ya se estén realizando o recibiendo el despacho del Ministerio Público las documentaciones respectivas de la Municipalidad Provincial de Casma a través del despacho de alcaldía como el despacho de la Gerencia Municipal. Quinto, asimismo se precisa que la Corte Suprema de Justicia ha precisado que se tiene que tener en cuenta, el señor fiscal no puede distinguir dentro de un plazo legal y facultativo, y para señalar cualquier plazo distinto se tiene que tratar de un plazo de un delito complejo y no más de un delito común, teniendo que ver la complejidad, circunstancias o características especiales. Entonces el plazo automático será el plazo fijado por ley, que es el plazo de 20 días. Por lo tanto, se resuelve primero por las consideraciones antes expuestas y habiéndose precisado que el presente plazo de 40 días, no siendo el presente investigación un delito complejo, sino un delito común, como es el de abuso de autoridad, resuelve que primero declarar fundado el control de plazo solicitado por el peticionante Antonio Azalde Yuen contra los imputados José Alejandro Montalbán Macedo, Javier Chala Poroy Gonzalo y otros por el delito contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramiento y aceptación de cargo público contra el agraviado que es el Estado, Municipalidad Provincial del Casma, y teniendo en cuenta que la disposición de investigación preliminar ha sido con fecha 10 de julio, tendrá el plazo correspondiente el señor representante del Ministerio Público hasta el día 30 de julio del presente año, más aún teniendo en cuenta que, si bien es cierto, es el titular de la acción penal, y más aún si nuestro código prescribe que las diligencias preliminares solamente son las diligencias inaplazables, urgentes, y teniendo en cuenta que de no llevarse a cabo las declaraciones de los imputados, las mismas, como solamente en esta etapa de investigación preliminar se reúnen los indicios más no los elementos de convicción, fácilmente el Ministerio Público lo podrá realizar en la etapa de investigación preparatoria, donde sí queda salvo su derecho, que si de verificarse de la actuación respectiva, encontrase que su investigación se considere complejo, lo fundamentará y utilizará el plazo correspondiente dispuesto por ley para un caso complejo. Por lo tanto, teniendo en claro que en una investigación preliminar solamente se tiene que reunir indicios para poder llevar a cabo una investigación preparatoria, y teniendo en cuenta que solamente faltan declaraciones, las mismas que pueden ser también tomados en cuenta en una etapa de investigación preliminar, y más aún todavía que estamos con fecha 13 de julio, teniendo en cuenta que tiene todavía hasta el 30 de julio para culminar sus diligencias de investigación preliminar. Por lo que se dispone al fiscal tomar y exhortar las medidas respectivas para que sus diligencias se cumplan dentro del plazo prescrito. Por lo que se da por concluida la presente resolución, notificándose a las partes en este momento. Señor fiscal. Apelo y me reservo los 3 días para poder fundamentar. Conforme. Señor abogado de la defensa técnica. Conforme. Correcto. Se da por concluida la presente audiencia, cerrándose la presente acta de audio y video de conformidad al artículo 121, inciso 2, procediéndose a firmar la misma. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 4:15 de la tarde.